quiero hacer una nota al pie de página. Estamos sin mascarilla con los invitados, con el editor y los invitados, por dos motivos. Primero, porque estamos vacunados, pero segundo, las dos dosis, pero segundo, porque estamos a distancia de seguridad. ¿Ya? Hecha esa salvedad, bueno, y una de las invitadas está por Zoom, así que definitivamente no hay ninguna posibilidad de problema. Tengo, bueno, junto a Héctor Cosio, nuestro editor general, vamos a conversar con Salvador Millaleo y con Nancy Yáñez. Salvador, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar en esta tremenda noche con ustedes. Gracias. Y Nancy Yáñez, ambos analistas, profesores de Derecho, bueno, tienen muchas gracias, docentes, especialistas en temas de medio ambiente, en temas indígenas. Nancy Yáñez, ahí te veo. Buenas noches, Federico. Muchas gracias. La verdad que una gran emoción estar en esta noche histórica, como decía Salvador. Una noche que nos convoca para la esperanza de un nuevo Chile. Así que feliz de estar con ustedes. Gracias, Nancy. Yo creo, mira, como pequeña introducción nomás para provocar la conversación, ya va el 60% aproximadamente de escrutados los votos para 70 ya. Hasta 70 para los constituyentes, y así, bueno, para gobernador no sé cuánto va, pero ya están las tendencias. Y todo indica que lo que antes se decía como refrán, Chile cambió, parece que Chile cambió por los datos que ya tenemos, ¿cierto? Se debilita los partidos tradicionales, lo que era la concertación, definitivamente el gobierno en el suelo, los partidos de derecha en el suelo, en fin. Todo eso, de punto de vista, los representantes, lo que en el mostrador siempre le hemos llamado el partido del orden, que son bajo tierra. Estos ejes de protección del modelo que iba de gente de variopinto, no de un partido, de varios partidos, pero sí asociados con la protección del modelo y como representantes, pero tapados del gran empresariado. Todo eso también pareciera que está bajo tierra. Pareciera que la calle llega a institucionalizarse, ¿no? Porque una buena parte de lo que le llaman la calle va a estar en la Convención Constitucional. Va a ser curiosa esa convivencia entre la gente que ha sido de la élite en Chile, la clase política, va a tener ahí en estos 155 escaños que convivir con la calle, convivir con representantes de los pueblos originarios, con mucha diversidad. Salvador Millaleo. Bueno, yo creo que aquí lo que vemos es que los protagonistas del pacto social son completamente distintos. Nosotros hemos estado en una democracia bien limitada porque era un modelo consociativo, donde los representantes del viejo orden y sobre todo los poderes más grandes económicos tenían mucho poder y este poder lo completaban además con unas visiones moderadas, no muy jugadas con transformaciones y que terminaban bloqueando todas las transformaciones que hace mucho tiempo requeríamos, en el plano ambiental, plano social y en el plano, por cierto, de los pueblos originarios. Y ahora esos bloqueos se cayeron. Por supuesto, la derecha no va a tener un poder de veto y dentro de ex nueva mayoría, digamos, sectores de centro-izquierda también aparecen muy debilitadas. Entonces, este es un clima que no puede ser más favorable a las demandas de los pueblos originarios. Todo lo que hemos visto, la articulación colonial del poder en el país, la centralización, la visión monocultural y, por qué no decirlo, lisa y llanamente racista de las élites, por lo menos en los resultados electorales de esta noche se están derrumbando. Y esto significa que para los pueblos originarios, para nosotros, esto es un escenario inédito. Y no lo habíamos imaginado ni esperado. Lo que se esperaba era que era un escenario que iba a ser un poco mejor, pero así de favorable para poder realizar en esta ocasión todas las demandas que se están buscando hace décadas. En realidad hace siglos uno podría decir, pero demandas concretas de autodeterminación, autonomía, territorio, derechos lingüísticos para los pueblos originarios. Jamás nos imaginamos nosotros que iba a estar este clima y se logró. O sea, es algo que todavía estamos procesando, pero yo creo que en esto por lo menos cambió definitivamente la cara del país. Nancy Yáñez, estás ahí para que nos cuentes qué más puedes agregar como análisis a lo mencionado por Salvador Millaleo. Bueno, en lo que refiere específicamente a la representación indígena,
Yo creo que es muy relevante indicar que lo que ya se perfila como representantes indígenas en la constituyente reflejan los tiempos del movimiento indígena. Yo diría que representan un liderazgo indígena que va de la mano de las demandas por la plurinacionalidad, por la reivindicación de los territorios, por un país que en definitiva se construye en un diálogo intercultural real, equitativo equitativo, justo. Entonces, yo diría que lo primero que me surge al ver los resultados es precisamente la calidad de los representantes indígenas a la constituyente. Yo diría que eso es un aporte fundamental a lo que va a ser la deliberación democrática en este espacio. Ahora, por otra parte, evidentemente creo que debiera, un punto que tenemos que considerar también es la paridad de género y cómo esto va a quedar configurado. Yo creo que por primera vez, en definitiva, vamos a lograr un diálogo que está determinado por dos enfoques que estaban proscritos en nuestro debate, ¿no? El enfoque, la mirada del género y la mirada de los pueblos indígenas. Creo que es importante resaltar que todavía cuando uno mira la candidatura a alcaldes y a gobernadores, observa absolutas inequidades desde la perspectiva del género y de la perspectiva de los pueblos indígenas. O sea, no cabe ninguna duda que un proceso de democratización real en este país requiere que lo que hoy día constituye una cosa inédita de la Convención Constituyente tiene que replicarse en todos los espacios de elección. Y esa es una tarea para la Constitución, en donde se garantice la paridad de género y la participación efectiva de los pueblos indígenas. Héctor Cosio. Me había quedado con la idea cuando tú hablaste de Chile digno. Yo soy bien huidizo, digamos, de usar clichés políticos, pero creo que acá hay un cliché que viene, es muy certero. O sea, creo que la democracia queda realmente fortalecida con las elecciones que dimos a conocer hoy día, específicamente porque está presente la diversidad. Yo creo que es importante recordar Un también... buen punto lo que tú dices, que la democracia sale fortalecida. Sale No obstante, muchos deben estar asustados hoy día, pero sale fortalecida. Porque la democracia es la capacidad que también tenemos de convivir en común acuerdo y convivir con todas las diversidades. Durante muchísimo tiempo, la democracia chilena estuvo mandada por los poderes fácticos y económicos, por el Partido del Orden. Podríamos decir que estuvo capturada. Capturada, con pactos sociales hechos para favorecer a cierto sector político, cierto sector económico, y no escuchar a la población. El estallido social fue una energía, y lo hemos dicho, una energía liberadora que dio a conocer al país que efectivamente el país necesitaba transitar hacia un cambio hacia el 2021, un cambio distinto, con una mejor manera de enfrentarse con la naturaleza también, y eso que parecía... incluso para algunos analistas simplemente una explosión irracional, espontánea, de un grupo de gente que incluso le gustaba hacer vandalismo. Ese discurso está totalmente muerto, porque lo que pudimos ver en el estallido social es está en totalmente relación con lo que vimos en el pasado plebiscito, con el 80% de la población buscando una salida institucional a la crisis política que nos encontrábamos, con un 80% además de votación que buscaba una asamblea constituyente. Nosotros le ponemos el nombre de convención constitucional. Pero en Chile somos buenos para buscar conceptos. Es una asamblea constituyente, y esa asamblea constituyente, hoy día con la gran votación de independientes, la diversidad, el respeto por la naturaleza, como lo decía Salvador, creo que es muy, muy, muy importante. Y es más, tomando también lo que también decía Nancy recién, yo creo que es muy difícil que con esta conformación de la Convención Constituyente, que fracase lo de Chile, un país plurinacional. Creo que con esta votación, con lo que van a empezar a discutir, nosotros ya deberíamos empezar a hablar como un hecho que este país va a ser un Estado plurinacional o una comunidad de naciones. Salvador Millaleo, aparte de eso que menciona Héctor, ¿qué otras temáticas
debieran, con esta convención constitucional o asamblea constituyente tan diversa, con la calle, o entre comillas, ¿cierto?, con la calle adentro, con los pueblos indígenas adentro, con el debilitamiento del Partido del Orden, es decir, con todo lo que estamos analizando, qué temáticas debieran surgir fuertes y haber consenso para poder plasmarlo en la Constitución. Desde luego, con esto, más allá de las demandas propias de los pueblos originarios, como os dije, había expectativas muy moderadas y esto se abre completamente. Yo estoy de acuerdo, la plurinacionalidad va a ser un hecho. Este país va a ser un país que se va a reconocer ahora, al menos constitucionalmente, para empezar, como un país que también es indígena. Pero con esto también vamos a tener narrativas que vienen desde los pueblos indígenas, pero que interpelan a toda la comunidad. El valor de la naturaleza. O sea, el tema de que nosotros tenemos un sistema de protección ambiental, pero que está hecho a la medida de las empresas, que es completamente inefectivo. Y los pueblos originarios tienen una visión, y esto es lo que está detrás de las conflictividades que tenemos, una conflictividad con el modelo de desarrollo. Y aquí la visión de los pueblos originarios, del equilibrio, la restauración de los equilibrios, la idea de los derechos de la naturaleza, va a entrar ahora por una ventana, sino por la puerta ancha de la convención, y va a ser uno de los aspectos que va a generar acuerdo y cohesión, por lo menos en esta mayoría de más de 2/3 que se consiguió. Entonces me parece que ese va a ser un tema fundamental, que le va a dar un contenido a la plurinacionalidad bien específico en materia ecológica. Desde luego, la reivindicación de las autonomías como el elemento central, también yo lo estaría dando por sentado. La libre determinación. La libre determinación que se realiza en las autonomías territoriales, la oficialización de las lenguas indígenas, la protección del Chile, un patrimonio país cultural. plurilingüe también. Pero la idea, hay ideas que son propias indígenas, pero ideas indígenas que dialogan con el resto del país, y eso ya no va a estar enclaustrado en lo que uno temía que podía ser un gueto solo los indígenas, sino que los indígenas van a hablar y van a ser escuchados en lo que es una visión horizontal del poder, lo que llaman los pueblos originarios la noción obediencial del poder, que se mande obedeciendo. Eso va a ser un aspecto fundamental, la interculturalidad en general, no solo con los indígenas, sino también con los migrantes. Entonces, todo lo que es la demanda de una diversidad profunda y radical, eso va a ser algo que va a calar profundo ahora y que pensábamos que no iba a ocurrir. Entonces, se abren tantas posibilidades de que los pueblos indígenas pueden aportar su visión al país que antes no existía. Tú cuando hablas, para que los que están escuchando nos lo puedan entender bien, cuando hablas de autonomía, ¿a qué te refieres? ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, con el independentismo? ¿Qué es lo que es la autonomía? Es que el independentismo es cuando una comunidad política dice yo soy soberana, exclusiva y excluyente y no tengo nada que ver con otra. Con otra solo tengo relaciones exteriores. En cambio, la autonomía es una de las cosas más viejas que existe en la humanidad. Significa que adentro de una comunidad política existe una comunidad política menor a la cual la comunidad política mayor le reconoce ciertos poderes públicos, para resolver sus propios asuntos. Es una cosa tan vieja... Como el modelo español. Sí, pero por mencionar un ejemplo contemporáneo, porque yo estudiando esto históricamente, esto viene desde cómo los persas trataban a las ciudades griegas. En Roma, en el Imperio Romano, había ciudad autónoma. Esta cuestión es viejísima. Ahora, en el mundo hay más de 60 países con soluciones autonómicas, incluyendo China con Hong Kong, por ejemplo, en materia indígena, en materia no indígenas. Canadá, Estados Unidos, México, Sí, Colombia, en materia indígena. unidad dentro de la diversidad. Claro, pero hay una coordinación, o sea, hay espacios comunes, hay decisiones comunes, pero en materias propiamente indígenas, los indígenas reciben poderes para resolver sus propios asuntos. Perfecto. Y eso no tiene por qué causar ningún problema. Perfecto. Esa era la aclaración para los que nos estén escuchando. Nancy Yáñez, ¿qué te gustaría agregar como interpretación de este momento histórico que estamos viviendo, sin toda la información aún, pero con bastante información para interpretar? A ver, dos cosas de cara a lo que es la demanda de los pueblos indígenas por la plurinacionalidad y por la autonomía. La autonomía de los pueblos indígenas se asienta fundamentalmente en los territorios ancestrales, por lo tanto una cuestión fundamental a la que tendrá que responder la Constitución es precisamente al reconocimiento de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, la que evidentemente ha sido rezagada durante todos estos años, incluso teniendo algunas herramientas que, si bien eran limitadas, como la ley indígena y el mismo convenio 169, no cabe ninguna duda que no podemos hablar de autonomía si no reconocemos los territorios ancestrales indígenas.
Las autonomías pueden tener formas territoriales, pero también la autonomía se expresa a través de los órganos de gobierno local, regional. Por lo tanto, cuando hablamos de autonomía, también tenemos que pensar en cómo se replantea la división político-administrativa del país. Yo creo que es el minuto, ¿no?, de poder, en definitiva, diseñar un país que responda demográficamente, que responda en definitiva a la diversidad de pueblos y naciones que conforman este país, que pueda expresar su diversidad cultural, que pueda de alguna manera representar también o expresar su especificidad demográfica, de modo que efectivamente estos pueblos y comunidades puedan incidir en las tomas de decisiones. Yo creo que los alcaldes indígenas han dado una buena muestra de cómo pueden ejercer el gobierno local desde la perspectiva precisamente fortalecer la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas. Esas son precisamente las cuestiones que tendría que fortalecer esta nueva constitución. Héctor Cosio, y si profundizamos un poco en las otras temáticas. Sí, estaba pensando que una de las relaciones muy interesantes que se va a dar con esta conformación de la Asamblea Constituyente, junto a los escaños reservados de los pueblos indígenas, se da en la relación que hablaba Salvador, la relación que se tiene que empezar a delimitar respecto de la priorización, por ejemplo, del agua para los sectores económicos digamos, en detrimento de la población, del agua por el consumo humano. Es decir, es algo que está ya sobre la mesa y se va Exacto, a tener que o sea, conversar y zanjar. Así como Chile tiene que reconocerse como un Estado plurinacional, que yo creo que es un hecho, creo que la discusión sobre el agua como un derecho humano, las comunidades indígenas esto lo tienen clarísimo desde... Los mapuches son, digamos, hombres de la tierra, pero son hombres del agua también. O sea, conocen perfectamente una relación muy cercana y muy trascendente con respecto del agua. Y si esto lo sumamos, por ejemplo, a lo que está pasando, digamos, en la gobernación de la quinta región, en Valparaíso, todavía no están, desde luego, una buena cantidad de votos para asegurarlo, pero ya la tendencia parece ser clarísima. Estaría siendo gobernador Rodrigo Mundaca, defensor del agua de la comuna de Petorca, una persona que ha sido premiada en el extranjero por su lucha, una lucha tenaz para poder, digamos, consagrar derechos que deberían ser absolutamente fundamentales, como el derecho al agua. Pero aquí significa, más que reconocer esto como un derecho al agua, esto debería dar origen a ciertos límites en la priorización del agua, porque el agua ciertamente no es que sea privada, está priorizada para el sector económico. Y esa priorización es lo que yo creo que va a ser uno de los elementos que se va a discutir, y con esta conformación de la Asamblea Constituyente yo creo que hay muy buenas luces como para avanzar en esa materia y dejar de ser un mal ejemplo a nivel internacional. Salvador Villalío, si quieres agregar algo a lo que estamos conversando, en tus manos, pero quiero hacerte una pregunta como constitucionalista que eres. Tú eres profesor de Derecho Constitucional, doctor en Derecho. En realidad en Sociología, pero me he ¿Sociología? tenido que dedicar, sí. Ah, mira, sí. Me estás sorprendiendo con una información, me estás golpeando Te periodísticamente. una nueva sorpresa. Es decir, eres sociólogo y abogado. Sí. Explícame una cosa, el armazón jurídico de Chile está la Constitución, pero tiene muchas normas que le llaman constitucionales, las leyes, ¿cómo digo? Leyes orgánicas constitucionales, y otra malla que va bajando, cada una con quórum más alto, ¿cierto? Cuando cambie la Constitución, ¿qué va a pasar con esa malla de leyes complementarias a la Constitución que tienen un rango muy alto de quórum? Por ejemplo, si se cambia, no se me ocurre ahora un ejemplo, pero algo que también tenga una ley constitucional coherente con la norma actual. Se cambia la norma, ¿qué pasa con esa ley orgánica constitucional? Es que ahí hay dos situaciones. Una situación donde las leyes en su contenido sean completamente contradictorias con el texto constitucional. Ya, si hay nuevo constitucional y es contradictorio. Por ejemplo, el texto constitucional dice, no sé, no habrá propiedad sobre ningún tipo de derecho sobre las aguas, y esto rige in actum, que significa que inmediatamente que cesa todos los derechos actuales que existen. Entonces eso significa
¿Qué significa eso en términos concretos? ¿Vamos a tener que hacer varios años y cambiar el código de agua? No, significa que pierde valor inmediatamente. Ya, eso es cuando, Eso se llama cuando es completamente antagónico, ¿cierto? antagónico, eso es claro. Y Ya. eso va a suceder, puede suceder en muchos casos, dado lo que comentaba recién ahí nuestro colega, con esta nueva visión del agua, del medio ambiente, esto puede suceder en muchos casos. Pero otro caso que es más complejo es cuando se inventa una nueva institución, por ejemplo, y hay que desarrollarla. Entonces eso supone generar leyes y políticas públicas para implementar, y esto va a significar un objetivo político en los próximos años. Con el nuevo gobierno, el Congreso va a tener que asumir la tarea de desarrollar la Constitución. Por ejemplo, establecer la autonomía indígena no se hace a nivel de Constitución, decir esto no, sino que tiene un conjunto de detalles, de procedimientos que supone de adaptación de leyes y políticas públicas que realicen esto. Es decir, un trabajo largo. Largo, o sea, vamos a cambiar, tal como la Constitución del 80 cambió radicalmente, fue una revolución jurídica en nuestro sistema legal. Esto, si va a ser, como uno lo puede adivinar ahora, completamente distinto en su orientación, va a significar también una revolución jurídica en todo nuestro sistema legal. Es decir, va a ser bastante distinto, no sé si completamente distinto, porque igual se va a necesitar negociar y llegar a acuerdos, y todos los actores van a estar ahí en un proceso dinámico de negociación, pero de que va a haber cambios, evidentemente. Evidentemente aquí yo no creo, como algunos que auguran, que esta convención va a ser radicalizada. Yo creo que se va a tener presente, digamos, el que hay que generar una legitimidad. Exacto. Y que por lo tanto tiene que llegarse a acuerdos, pero ya no van a ser estos acuerdos chantajeados, puedo decir presionados, obligados, sino que va a devenir de la pura racionalidad y no simplemente de la extorsión, como sucedía antes. Pero un buen punto a tener presente es que esto es un proceso, no solamente de que todo dice, claro, la Constitución no soluciona todo y no puede solucionar todo, es una regla del juego, es ponerse de acuerdo en unas reglas básicas para el país que tengan legitimidad, pero todo lo que viene después es un trabajo largo. Pero estábamos justamente hablando del trabajo jurídico, también es largo, no solamente es largo el proceso de ir cambiando instituciones, sino que jurídicamente viene un trabajo después de años, seguramente de adecuación, ¿cierto? De todo lo que... Nancy Yáñez, tú eres abogada y también eres experta en estos temas. ¿Qué nos puedes agregar sobre esto que estamos conversando para que quienes nos escuchan puedan entender cómo va a ser esto? Yo creo que este es un punto bien central. De hecho, algunos procesos constituyentes en países vecinos partieron además suspendiendo las funciones del Parlamento mientras se debatía la Constitución. Y eso es un punto fundamental, porque la Constitución, de alguna manera, la Constitución en su condición no de ser la norma matriz de la que derivan en definitiva todas las otras normas jurídicas de rango inferior a la Constitución, evidentemente va a determinar modificaciones en esa estructura normativa. Y la posibilidad de que el Parlamento siga dictando leyes conforme a un marco constitucional que ya no estaría vigente porque se está debatiendo en el marco de una asamblea constituyente resulta una cuestión al menos problemática. ¿No? Ahora, lo que nosotros estamos discutiendo es un punto, es una reforma central sobre un modelo económico que se había instaurado en este país a partir de la Constitución del 80, que es tal vez la expresión más paradigmática de un modelo neoliberal que privatiza los recursos naturales como el agua, los recursos estratégicos como los recursos minerales, y establece un mecanismo de privatización para asegurar su explotación, en la cual evidentemente la priorización la tienen los sectores productivos porque se entiende que el mercado es el mejor asignador de la riqueza. Entonces, cuando eso cambia, ese pensamiento central cambia, evidentemente toda la normativa tiene que cambiar, y eso supone efectivamente un cambio en las leyes que regulan el uso y aprovechamiento del agua,
las leyes que regulan el uso y aprovechamiento de los recursos minerales, de los recursos del mar, de los recursos naturales en general en nuestro país, en donde todo el sistema económico está fundamentalmente basado en la explotación de esos recursos naturales. Entonces, hay que pensar en cómo va a ser el cambio de un país que efectivamente quiere tener una relación más armónica con su naturaleza y un sistema productivo que efectivamente permita no solamente mayor equidad social en términos de la distribución de la riqueza, sino que también del uso de los bienes sociales, de modo que se mantenga, ¿no? o se salvaguarde una relación que permita proteger los derechos de la naturaleza y también los derechos de las futuras generaciones. Entonces, ese es un desafío mayor. Yo creo que lo que hoy día se ha puesto aquí en discusión demuestra la complejidad del debate que tenemos por delante. Yo creo que por primera vez tenemos la posibilidad de dar esa discusión y evidentemente eso va a significar cambios profundos en nuestra normativa. Ahora, una de las cuestiones que va a ser compleja es precisamente que la Constitución actualmente vigente ha blindado los derechos de los particulares con la propiedad y por lo tanto lo que va a estar en discusión es si es necesario procesos expropiatorios para revertir en definitiva esos mecanismos. Y yo diría particularmente respecto del agua que no se requieren mecanismos expropiatorios, mucho menos cuando en definitiva, por lo menos no indemnizatorios, cuando en definitiva nos encontramos con que los particulares se han hecho de los recursos hídricos en forma gratuita y a perpetuidad, y muchos de ellos mantienen el monopolio de estos recursos con fines exclusivamente especulativos. Entonces, me parece que esta discusión que se ha puesto también sobre la mesa por determinados sectores, como mire, si usted va a modificar en definitiva el régimen de aguas, entonces tiene que indemnizar a todos los titulares y por lo tanto es inviable desde el punto de vista económico, es una cuestión que tenemos que pensar y evidentemente la Constitución debe zanjar. Yo tuve ocasión en alguna oportunidad de escuchar una entrevista precisamente a Rodrigo Mundaca con un empresario que, de aquellos que hoy día monopolizan los derechos de agua precisamente en el Valle de Petorca, y muy altaneramente le decía, bueno, pero si usted quiere el agua para la comunidad, entonces cambie la Constitución, ¿no? En un momento en que parecía inviable cambiar la Constitución. Bueno, hoy día en que estamos en condiciones de cambiar la Constitución implica revertir los procesos de privatización de los derechos de agua y modificar la normativa que hoy día regula como un bien privado, un bien que nos pertenece a todas y todos y también le pertenece a los seres vivos no humanos y a la naturaleza en su conjunto porque provee servicios insustituibles para todos. Sí, viene un proceso de conversación y negociación muy profundo sobre temas muy importantes para el país y para todos los ciudadanos, que va a requerir mucha apertura, ¿cierto? De cabeza, de espíritu, en las formas, mantener formas que permitan la conversación y los acuerdos, ¿no? Pero claramente entramos en una senda de cambios que tienen que ser para mejores. Pero sean complejos, porque si uno piensa a nivel institucional, que es lo que les preguntaba, ¿no? Cómo se adecúan las leyes después del cambio constitucional. En fin, vamos a tener un presidente que va a ser elegido con una constitución y va a tener que seguir gobernando con una otra constitución. Vamos a tener un parlamento elegido con una constitución y va a tener que seguir legislando en otra constitución. Una convención como esta podría determinar que cambiar el periodo, cambiar el régimen presidencial, llamar a elecciones anticipadas. Pueden pasar esas cosas también. O un parlamento que entienda que tiene que cambiar el chip a mitad de... Vamos a ver. Creo que hay un elemento que es trascendental en todas las lecturas que vamos a hacer de ahora en adelante, pero me parece que es categórico. La elección de
de mayo de 2021 es el tercer evento político consecutivo en que la gran mayoría de los chilenos determina, uno, la primera vez en las calles con el estallido, después en la votación del plebiscito y ahora que las lógicas que nos habían gobernado hasta ahora, las lógicas de la izquierda, las lógicas de la derecha, esas lógicas como entendimiento político digamos, para el respeto común, para la convivencia común, eso empieza a cambiar y es por eso que es categórico, porque es el tercer evento político trascendente consecutivo en que eso se demuestra, y ahora se demuestra reflejado en una votación, y eso tiene que definitivamente obligar a quienes hoy día ostentan cargos políticos a través del sistema anterior a ver y a empezar a adoptar qué decisiones van a tomar. Adecuarse. Por ejemplo, el Poder Legislativo, como bien lo decía también Nancy, va a continuar la tramitación de las leyes. Pero ¿qué puede pasar, por ejemplo, con la ley de glaciares, que lleva 10 años retenida? ¿Por qué? Por los poderes fácticos de la empresa privada y la empresa pública también, como Codelco, que no ha dejado avanzar la protección digamos, de las fuentes de agua de los glaciares. ¿Van a seguir manteniendo esa oposición tan vehemente? ¿El Senado, si tuviese que votar mañana, volvería a rechazar denominar el agua como un bien de uso público, como lo hicieron en enero de este año, donde la gran mayoría del Senado se rehusó ni siquiera a debatir? O sea, lo que hicieron fue rechazar la idea de legislar, ni siquiera quisieron llegar a ese evento. Eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las autoridades políticas de gobierno? Con esta nueva conformación de un espíritu de sociedad distinta, que eso es lo que empieza a cambiar. Como decimos los periodistas, noticia en desarrollo. Salvador Millaleo, muchas gracias por esta conversación. Nancy Yáñez, muchas gracias. Nos vemos. Bueno. Salvador, gracias. Nancy, Héctor.